A continuación, el licenciado Rafael Flores, presidente de ASAP, dialogará con el profesor Allen Schick a través de una videoconferencia donde se abordará el tema presupuesto basado en resultados. Allen Schick llegó a la Escuela de Políticas Públicas de Maryland, proveniente del Servicio de Investigaciones Parlamentarias de la Biblioteca del Congreso, donde se desempeñó como especialista senior. Sus antecedentes profesionales incluyen trabajos de investigación y de docencia en la Universidad de Tufts y de Syracuse. Entre la amplia lista de publicaciones se destacan Congress and Money, Spending, Taxing and Budgeting y Making Economic Policy in Congress. Trabaja como editor fundador de la gacetilla profesional Public Budgeting and Finance y como consultor para diversas organizaciones a nivel federal, estadual y local. Dirigió un estudio multinacional de prácticas presupuestarias en diversos países industrializados y actualmente dirige un estudio de reformas de amplio alcance en el sector público en 6 países: Australia, Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos. Recibió numerosos premios, incluido el Guggenheim Fellowship y el American Society for Public Administration Waldo Prize. Los escuchamos. Profesor Schick, es para mí un gran placer y un honor saludarlo en nombre de la Asociación Argentina de Presupuesto y queremos agradecerle especialmente el participar en nuestro seminario anual. Tenemos una profunda admiración por todo el trabajo que ha venido desarrollando, que seguimos permanentemente y queremos... Y estamos muy ansiosos por escuchar cuál es su visión sobre el proceso del presupuesto orientado a resultados, cuál es el estado del arte en este momento a nivel mundial y cuáles son los desafíos que se enfrentan en los distintos países para poder avanzar en esta técnica presupuestaria. Así que, sin más, le agradezco nuevamente su participación y lo escuchamos. Very much. I'm pleased to be in Argentina, even though I'm thousands of miles away at the University of Maryland. Quiero comenzar con un comentario personal. Creo que fue exactamente hace 50 años que yo terminé mi última disertación de doctorado sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo usamos el presupuesto como un instrumento para producir resultados de gobierno? Y eso fue en 1966. Y es interesante que medio siglo después seguimos hablando del mismo tema, porque se han hecho descubrimientos y se han hecho hallazgos, pero lo que ocurre es que durante estos 50 años ocurrieron dos cosas. Por un lado, tuvimos muchos fracasos en este tipo de presupuestación y también los fracasos han estimulado a los gobiernos a seguir intentando. Esta vez lo vamos a lograr, esta vez lo vamos a hacer mejor. Entonces, si uno usa el presupuesto como un instrumento para resultados de forma exitosa, tenemos que entender cuáles son los impedimentos y por qué existieron tantos fracasos en los últimos años. Esos fracasos y desilusiones se reflejan en la terminología tan interesante en cuanto a la presupuestación. Cuando yo empecé, hace 50 años, utilizábamos presupuestación en base a rendimiento, es decir, teníamos todos los elementos que se generaban dentro del contexto del gasto público. Y con el paso del tiempo el lenguaje fue cambiando. Este performance budgeting pasó a ser presupuestación en base al rendimiento. Y este concepto es simplemente que el presupuesto es uno de los mecanismos para mejorar el rendimiento de un gobierno. Y por otro lado, los resultados son solamente uno de los ingredientes que componen las elecciones de asignación de recursos que hace un gobierno para el presupuesto. Entonces fuimos de performance budgeting a performance-based budgeting, o sea, se agregó el en base a rendimiento. Luego pasamos a presupuesto informado sobre rendimiento, PIB. No es que lo utilizáramos directamente para tomar decisiones, sino que lo incluíamos información en el presupuesto en cuanto a qué hacía el gobierno, qué logros tenía, cuáles eran sus objetivos en cuanto a lo que estaba produciendo y el impacto que esto tenía en la sociedad en términos de resultados.
Es un largo camino desde los orígenes de este presupuesto en base a rendimiento a donde estamos ahora. Y hubo muchos obstáculos en el camino. Quiero comenzar por plantear este viaje, este itinerario que recorrimos para llegar aquí. El concepto puro de presupuesto en base a rendimiento es que cada aumento de recursos debería asociarse explícitamente con un aumento en los resultados. En el sentido en que si uno está gastando más plata en educación, uno quiere ver qué resultados se logran por hacer esto. ¿Cuál es el cambio incremental en los recursos que se asocia o que genera un cambio incremental en los resultados? Este es el concepto más puro de este presupuesto en base a rendimientos. El motivo por el cual apunto a este tema de los incrementos, de los márgenes, es porque aquellos de ustedes, del público, que conocen el tema de la presupuestación, entienden que el presupuesto es inherentemente incremental. El trabajo de Dabrowski, que es muy conocido, explica por qué este incrementalismo es esencial en la presupuestación. Cuando uno prepara un presupuesto, uno no reexamina todos los recursos del gobierno o de alguna organización del gobierno, sino que uno se enfoca en los cambios marginales de un año al otro. Es decir, que el concepto puro del presupuesto basado en rendimientos es que en los márgenes uno tiene que poder ver cuántas escuelas más, cuántas aulas más, cuántos cursos más, cuántos más se graduaron, cómo aumentó el nivel de alfabetización, cuánto mejoró el nivel de lectura, digamos, las consecuencias de haber aumentado el gasto público. Esta es la consecuencia del presupuesto en base a rendimientos. ¿Y cómo pasamos de esto a un concepto en el sentido de que no existe una conexión directa entre esto y los resultados, sino que informamos al gobierno de los resultados cuando preparamos el presupuesto? Y luego depende del gobierno tomar la decisión que quiera en cuanto al nivel de gasto y de asignación de recursos. Entonces, en contraste al concepto puro que expliqué antes, donde hay una asociación fuerte entre el resultado y los recursos, aquí simplemente es brindarle a los gobiernos la oportunidad de utilizar la información brindada. ¿Y por qué se hizo este cambio? Creo que hay múltiples motivos y tienen que ver con la dificultad de asociar recursos con resultados. La dificultad número 1 surge de un error fundamental en cuanto a cómo entra el presupuesto dentro del tema del gobierno. Hay un cierto nivel de arrogancia e incluso de ingenuidad que supone que si uno cambia la forma en que elabora el presupuesto, uno también cambia la forma de gestionar. Esto surge de un concepto muy claro, y es que el dinero es el impulsor de la gestión pública. Para llevar a cabo una organización, para dirigir una organización y producir resultados, uno tiene que gastar dinero público. Entonces, de aquí hay solo un paso corto a decir que si uno cambia la forma en que uno asigna el dinero, también vamos a cambiar la forma en que gestionamos los entes públicos. En el último medio siglo se ha demostrado que esto es un error garrafal, que si los gobiernos no gestionan los resultados, tampoco van a presupuestar los resultados. Hay que cambiar el ethos, los valores de este concepto. Es decir, que de aquellos que están en el poder, para cambiar la forma en que presupuestamos. El presupuesto es parte de una familia de técnicas de gestión, pero no es el impulsor de esas técnicas, sino que está dentro de la gestión pública. Y para repetir lo que dije, si uno no cambia la base de la gestión, el hecho de que el presupuesto tiene mucha información basada en resultados no va a hacer ninguna diferencia. Entonces esa es la lección número 1 que quiero que recuerden. ¿Qué quiere decir esta lección? Que si uno expande el alcance de la reforma,
No alcanza cambiar lo que hace el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas. Hay que cambiar la cultura y el comportamiento de las personas dentro del gobierno. Si, por ejemplo, tenemos un sistema educativo, como ocurre frecuentemente en Latinoamérica, con docentes que no están motivados, los llamamos maestros fantasma, un día no van más a trabajar y al otro día van solo porque es el día de cobro, si es el único día que aparecen. Muestran indiferencia hacia si los chicos están aprendiendo o no y se mueven por conexiones políticas. En la región latinoamericana se conoce esto como clientelismo, no por mérito, no porque estén trabajando bien, ni porque se sientan motivados, ni porque los alumnos estén aprendiendo. Solamente conocen a alguien que les consiguió el trabajo y solo van para cobrar el cheque a fin de mes. Es en estas circunstancias donde encima el pago es muy bajo. Y lo que ocurre es un fenómeno interesante. Estoy hablando entonces de docentes, pero puedo estar hablando de ingenieros, de médicos, de especialistas, ingenieros civiles que construyen autopistas, personas que hacen funcionar sistemas de riego en agricultura. Pasa lo mismo en todas las esferas. Si a uno no le pagan mucho, el gobierno entonces se transforma en como nuestro trabajito marginal para complementar lo que sí pensamos que es un buen ingreso. Entonces, como consecuencia, cambiar el contenido del presupuesto no hace ninguna diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ampliar el alcance de la reforma. No sé cuántos de ustedes que participan de este seminario han realmente trabajado en presupuesto específicamente, pero una de las características de armar un presupuesto es que la técnica está saturada con los plazos. Siempre hay un plazo para presentar esto, un plazo para presentar lo otro. Y las personas que arman un presupuesto manejan muchísima información, demasiada información de hecho. No la pueden manejar tantos datos dentro de esas restricciones temporales tan estrictas en las que se manejan.
tienen información sobre los resultados del año pasado, del gasto del año pasado, tienen quizás de antes del año pasado, tienen también información sobre los puntos de los gastos, los insumos, los alquileres, el personal, tenemos proyecciones hacia el futuro, tienen información sobre la carga laboral de la organización, tienen estudios analíticos, tienen evaluaciones de los programas que les indican qué funciona y qué no, o qué parece funcionar y qué no. Cuando están creando un presupuesto, tienen que congeniar toda esta información, deben distinguir entre la información que deben tener sí o sí para completar el presupuesto y aquella información que solamente es bueno tener para armar el presupuesto. Lamentablemente, la información sobre resultados es siempre buena para tener, pero uno puede preparar un presupuesto aún ignorándola. Entonces, el tiempo tan limitado que tenemos y esta sobresaturación de información produce un resultado, y es que cada país en todo el mundo repite su creación de presupuestos cada año. Y ahora piensen en el presente, en el día presente, 6 de octubre de 2016. En muchos países latinoamericanos el año financiero empieza el 1 de enero, el ejercicio fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno está completando el año 2016, está en las etapas finales de obtener aprobación del presupuesto de 2016 por parte de la legislatura y está en las primeras etapas de preparar el presupuesto para 2017. Esta congestión en el proceso de presupuestación le quita atención al análisis, le quita información que necesita de mayor interpelación y necesita más respuestas. Esto es otro problema con confiar en la información. Y finalmente, hay un tercer problema que se titula información asimétrica en economía. La información asimétrica habla de una situación en la que dos o más partes entablan una transacción y las partes no tienen igual acceso a la información sobre esa transacción. Entonces, en economía uno dice, ¿cómo pueden actuar racionalmente si no tienen la misma información todas las partes? Para darles un ejemplo, si el que vende un auto sabe que el auto tiene problemas, ¿sí? Está roto en realidad, pero el comprador del auto no tiene esa información. El comprador está en desventaja y el comprador entonces no está tomando una decisión racional si decide comprar ese vehículo. Eso es información asimétrica. De hecho, algunos economistas, incluso ganadores del premio Nobel, ganaron el premio Nobel justamente en base a la asimetría, a sus estudios sobre asimetría de información. ¿Y cómo se aplica este concepto de información asimétrica a un presupuesto basado en rendimientos o en resultados? Tenemos, para simplificar, dos partes en una relación. La Oficina Central de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, que tiene que asignar recursos. Y la agencia, su interlocutor, que lleva a cabo los programas, las actividades, etc. Entonces, la agencia tiene más información sobre los resultados que la Oficina Central de Presupuestos. Y la agencia tiene que tomar una decisión en cuanto a si quiere compartir esa información con la Oficina Central de Presupuestos. Entonces, en general, ¿cuál es la información con la que cuenta esta agencia? Fracasos, cosas que no funcionaron, los problemas de esa escuela que les mencionaba antes, falta de insumos en las clínicas o malas prácticas médicas en esa clínica, por ejemplo. ¿Qué otra información tienen? Llamamos los trapitos sucios, ¿sí? Los trapitos que no queremos colgar al sol. Entonces, esa información
no la queremos compartir con la Oficina Central de Presupuestos. Uno, a la Oficina Central de Presupuestos le das lo que quiere escuchar. Y es esa misma Oficina Central de Presupuestos que luego tiene que tomar una decisión sobre qué recursos va a asignar. Una vez escuché o hablé con una persona del gobierno sobre presupuestos basados en rendimiento y le dije, explícame por qué se controla la información que comparte con la Oficina Central de Presupuesto. Y él me contestó lo siguiente.